Bienvenidos a nuestro programa ¿A dónde vamos? En esta ocasión analizaremos las características del fenómeno turístico. Según la Organización Mundial del Turismo, se define de la siguiente manera. El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio por negocios y otros. A nivel mundial existen destinos muy conocidos y visitados, tales como las pirámides de Egipto, el Coliseo Romano, la Torre Eiffel, las ruinas de Stonehenge, las ruinas de Machu Picchu, el Taj Mahal, Las Vegas, el Gran Cañón de Colorado, las Cataratas del Iguazú, la Estatua de la Libertad de Nueva York, las Islas Galápagos, la Sagrada Familia, el Cristo en Brasil, entre muchos otros. Así también, el turismo es estudiado y se apoya en diferentes disciplinas por los efectos que provoca, tales como efectos económicos, ingresos de divisas, generación de empleos, incidencia sobre la inversión, aporte al PIB, desarrollo regional y efecto multiplicador. Según la OMT, el turismo genera el 9% del PIB mundial, genera 1 de cada 10 empleos, mueve más de 1.200 millones de turistas por año. 1 de cada 6 personas viaja hacia algún destino. El turismo también puede generar efectos ambientales adversos, contribuyendo a la deforestación, el deterioro de hábitats naturales o la contaminación, pero en contrapartida también puede proteger sitios naturales que se encontraban sin cuidado, implementar medidas de capacidad de carga, aplicar reglamentación y protección de áreas protegidas. El turismo y sus efectos socioculturales suelen afectar a poblaciones o ciudades residentes que reciben a los turistas, tales como la aculturación, alteración del folclore, deterioro de atractivos, variaciones del lenguaje, entre otros. Pero así también se puede rescatar el enriquecimiento cultural, revalorización cultural, crecimiento del patrimonio e identidad cultural. De esta forma, el turismo en nuestro país se constituye en un fenómeno que va adquiriendo cada vez más importancia, por los beneficios que nos trae y por el potencial que guarda en sus recursos turísticos, tanto en el aspecto sociocultural, ambiental y económico. Y en este último aspecto, tomando en cuenta el crecimiento constante del ingreso de divisas, que hasta el año 2013 se ha registrado un ingreso de 544 millones de dólares, situándose como la cuarta actividad de exportación que nos genera ingresos económicos, después del gas y los minerales, y también la generación de empleos directos e indirectos, alrededor de 294.000 personas que trabajan en actividades relacionadas al turismo. Todos estos efectos que se han mantenido en crecimiento constante en los últimos años son favorables para nuestro país, pero aún se deben mejorar todas las falencias y aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestros recursos turísticos, con una mejor planificación y gestión. Entre los principales atractivos tenemos el Parque Nacional Madidi, el lugar más diverso de Bolivia, declarado por la National Geographic uno de los 20 mejores lugares para conocer en el mundo. Parque Nacional Noel Kempff Mercado, lugar representativo de la Amazonía y de su inmensa biodiversidad, situado en una gran meseta, cubierto por grandes bosques y grandiosas cataratas. Parque Nacional Toro Toro, donde se encuentran riquezas paleontológicas, cavernas, caídas de agua, pinturas rupestres y otros lugares de interés. Salar de Uyuni, el más grande del mundo. El sitio arqueológico de la civilización más antigua de América, como es Tiwanaku. La ciudad de Potosí, ciudad histórica por sus monumentos religiosos y civiles, sus calles, su gente y por supuesto, por su majestuoso e imponente Cerro Rico descubierta el año 1545. Las misiones jesuíticas de Chiquitos, las únicas misiones vivas de todas las de Sudamérica. El fuerte de Samaipata, la gran roca tallada por los incas en las estribaciones de los Andes como límite de su imperio. El Carnaval de Oruro, gran festividad donde se mezcla lo religioso con lo pagano. Y otros como el lago Titicaca, la gruta de San Pedro en Sorata, Pampas de Yacuma, Parque Cretácico, Parques Nacionales Machía y Carrasco, 22 áreas protegidas entre otros.
Buenas noches. Nuevamente para la carrera de turismo y para el Instituto de Investigación Posgrado e Interacción Social de la carrera, es un placer ingresar a sus hogares para en este mes de septiembre tratar un tema que es ya por demás conocido, el turismo, pero ya desde una perspectiva de la carrera, académicamente y en su proyección para la sociedad. Como ustedes conocen, el mes de septiembre es particular porque a nivel mundial se celebra el Día Mundial del Turismo, el día 27 de septiembre, y en este año el lema es 1.000 millones de turistas, 1.000 millones de oportunidades, justamente como una forma de ver que el turismo es un gran sector de oportunidades para el sector académico y para los estudiantes. Pero además, en el país y en la carrera de turismo de la UMSA, celebramos nuestro aniversario, el 29 aniversario de la carrera. Y por ello hemos invitado en este programa al director de la carrera, al doctor Rodolfo Telles, a quien le agradecemos, y al doctor Fernando Cajías, docente también de la carrera, con quienes vamos a compartir y vamos a conversar en esta ocasión. Quisiera ver, y vamos a ser un poco más informales, Rodolfo y Fernando, quisiéramos que conozca la sociedad, la universidad y todos en general, cuáles son los antecedentes de la carrera, cómo se ha creado, cuál es la historia de la carrera en su 29 aniversario. Bienvenido. Bien, gracias, José. Inicialmente un saludo, Fernando. José, también en tu condición de director del Instituto de Investigaciones y posgrado de la carrera de turismo, además de ser docente emérito. Hacer un resumen histórico de la carrera de turismo es remontarnos a los años 1980-1981, cuando la carrera de turismo no nace como carrera, nace como una mención de la carrera de lingüística, y posteriormente, a los años 82, se ve la necesidad de que la carrera de turismo tiene que independizarse de la carrera de lingüística y dejar de ser una mención, y ahí nacen unas jornadas académicas en las que se hace un análisis del perfil del mercado, y como consecuencia de estas jornadas, en 1982 es que se ha llegado a crear la carrera de turismo con dos menciones en el nivel técnico superior: el nivel de guías, guías de turismo y el nivel de operadores de turismo. Funciona así hasta el año 1986, y el año 1986 también, como consecuencia de un análisis de perfil de mercado, es que se aprueba un nuevo perfil de estudios, el plan de estudios con el grado con el nivel de ya técnico superior con transición a la licenciatura. Es así que se hace un proceso de esta transición de manera independiente, y la creación de la carrera justamente nace en 1986, contamos 29 años de creación de la misma, y hasta el año 97 en que se aprueba el primer plan de estudios a nivel de licenciatura, con el grado ya de los licenciados en turismo, y de manera tal que se ha dado un impulso total ya a esta nueva visión de este plan de estudios. Así recorre la historia resumida de la carrera de turismo hasta encontrarnos hoy en un sitial preponderante dentro de la misma Facultad de Humanidades, en la que estamos gozando de una independencia total. Somos parte de la Facultad de Humanidades con las 8 carreras que hace la misma, y pues tenemos más de 1.500 estudiantes matriculados y un número aproximado de 800 estudiantes regulares. Bien, en el video de introducción habíamos visto que el turismo tiene una connotación muy diversa, es decir, que hablamos de la relación con la naturaleza, con la cultura, etcétera, y Bolivia en particular tiene pues en el patrimonio natural y en el patrimonio cultural las dos bases muy importantes como para desarrollar esta actividad. Es conocido que a nivel mundial, y lo hemos visto, hay muchísimos sitios históricos, patrimoniales, arqueológicos, que al margen de su valor intrínseco han podido dar lugar precisamente a una actividad muy fuerte en el tema del turismo.
Entonces, quisiéramos ver cuál es la relación, cuál es la situación entre turismo y cultura, en general culturas, como debemos señalar ahora, y cómo es la relación entre ese sector y el turismo. Bueno, definitivamente cultura y turismo en este momento están estrechamente vinculados, ¿no? Indudablemente, como tú decías, José, la cultura tiene pues una larga historia desde el origen de los seres humanos, ¿no? El turismo, en cambio, aunque siempre ha habido viajeros, pero sobre todo como el turismo masivo es un fenómeno que nace en el siglo XIX y sobre todo en la última mitad del siglo XX se ha vuelto tan masivo. Y entonces ahora hay una vinculación tan estrecha que se puede decir que cada patrimonio cultural es a la vez un atractivo turístico. Cuando hablamos de gestión del patrimonio, por ejemplo, de conservar el patrimonio, registrarlo, etc., hay un rubro fundamental que se denomina cultura y desarrollo. Es decir, que la cultura, cuando restauramos una iglesia, cuando ponemos en valor un determinado bien cultural, no es fundamentalmente para reforzar la identidad, pero la otra gran mitad es para producir desarrollo. Y entonces, ¿cuál es se puede decir, el gran brazo para eso? El turismo. Por ejemplo, Tiahuanaco, podemos citar entre los grandes ejemplos, es pues el recuerdo de un pasado muy importante, de las culturas prehispánicas, bueno, en fin, toda esa historia, pero a la vez es un destino turístico fundamental. Y eso permite unos ingresos muy importantes a través de las entradas en las ruinas, que por ejemplo el municipio, las comunidades de Tiahuanaco utilizan para hacer proyectos, sus ingresos, etc. Y también en los últimos años ha habido una evolución, ¿no?, de este tema de patrimonio, sobre todo cuando el mundo se dio cuenta que el ser humano es constructor de patrimonio, pero también tremendamente destructor. Ahora estamos viendo el ejército islámico cómo está destruyendo patrimonio. En la Segunda Guerra Mundial fue difícil, fue tremendo. Y entonces el año 72 se firmó esta convención del patrimonio para que obligara a todos los países del mundo que hagamos registros, que lo pongamos en valor, que se hagan las declaratorias de patrimonio. Pero todas estas declaratorias tienen el componente turístico. Yo quisiera recordar a nuestros amigos televidentes que en este momento Bolivia tiene casi 200 patrimonios nacionales o más, locales ni que se diga. Y así como no tenemos ninguna medalla de oro en el atletismo o en otros deportes, desgraciadamente, en cambio tenemos 11 medallas a nivel mundial, ¿no? 11 patrimonios. Y ahí se ve la evolución. Hay patrimonios de tipo histórico, artístico. Tenemos 3 prehispánicos: Tiahuanaco, Samaipata y el Capajñán, recientemente declarado, ¿no? Camino del Inca. 3 coloniales: Misiones, Sucre y Potosí. Un natural, cultural, que es el Parque Noel, que estaba también en el video. Y ahora está de moda el patrimonio inmaterial, es decir, el folclore, las fiestas. El Carnaval de Oruro. El Carnaval de Oruro, la cultura callahuaya, la fiesta de San Ignacio y el Pucllay. Y indudablemente, si analizamos el desarrollo turístico desde que se han declarado patrimonio, es muy grande. Yo cuando la primera vez que viajé, por ejemplo, al caso de las misiones de chiquitos, me tuve que alojar, decíamos en broma, en el Vaticano Hilton, que era la casa parroquial. Y hoy día uno va a Concepción y la oferta es muy grande, desde turismos, desde hoteles de 5 a 1 estrella. Y bueno, gracias al apoyo de la carrera, tenemos pues en la materia la obligación de ir a conocer con los alumnos por lo menos un patrimonio declarado de la humanidad. Vamos a Samaipata, Chiquitos, pero a la vez, por supuesto, dada la especialidad de la carrera, para ver la gestión turística que se desarrolla en ese patrimonio. Pues es justamente en esta primera parte, la intención es destacar que el patrimonio cultural y natural lo que hacen es servir para que un profesional en turismo pueda aprovechar, pueda gestionar estos recursos.
Se ha mencionado muchísimos sitios que tenemos, somos privilegiados en el mundo porque tenemos muchísimo patrimonio cultural, tangible e intangible, pero hacer que este patrimonio sirva, sea útil para la misma población local, para la sociedad, para la economía, es parte de la labor del profesional en turismo. Entonces, ¿cómo está el tema del pensum, el contenido de la carrera, para más o menos articular, tener ese criterio, por una parte, de valorar el patrimonio, porque lo que hace el turismo es valorar en una primera etapa y posteriormente ver cómo podemos utilizar, aprovechar de manera sostenible para dar beneficios a la población local? ¿Cómo está el contenido académico del pensum, Rodolfo? Bien, a ver, hay un tema que tiene que quedar con bastante claridad para nuestra colectividad, de que la concepción turística va a merecer un análisis desde diferentes ópticas, desde diferentes visiones de política de Estado y política de gobierno. Habemos países que consideran al turismo como una actividad de servicios, hay países que consideran como industria, otros simplemente como viajes, otros como ocio, etc. Entonces, esa definición de política pública hace también que la formación de los recursos humanos estén orientados a un tipo de especialidad. En el caso nuestro, en el caso de Bolivia, la carrera de turismo de la UMSA tiene un plan de estudios que responde con bastante rigurosidad al perfil de mercado. El plan de estudios de la carrera de turismo se ha aprobado en unas jornadas académicas, luego de un análisis del mercado. Tenemos un plan de estudios que recoge principios epistemológicos, recoge principios sociales, culturales, políticos, económicos, e incorpora justamente una especialidad en tres ámbitos. El plan de estudios de la carrera de turismo tiene una primera fase que está hasta el 6º semestre, donde nosotros otorgamos el título de técnico superior. De esa manera cubrimos una mano de obra especializada que muy bien trabajan en hoteles, en agencias de viajes, en operadoras de turismo, los guías de turismo que están ahí incorporados. El mismo plan de estudios incorpora también el nivel de la licenciatura, que es el nivel ejecutivo, en el cual nuestros profesionales ya están orientados a una especialidad para lo que decía, por ejemplo, Fernando, el tema de gestión. El tema de gestión es parte de nuestro plan de estudios incorporado en el 7º, 8º semestre, ¿no? Donde tenemos gestión del patrimonio cultural, gestión del patrimonio natural, tenemos evaluación de proyectos públicos, privados, tenemos ahí también la formulación de políticas públicas, entonces, de manera tal que el profesional que va a ejercer la profesión como licenciado va a poder realizar todo el tema de aplicabilidad operativa de las políticas que el Estado pueda requerir de un profesional en turismo, ¿no? Ahí tenemos licenciados en turismo que están a la cabeza de organizaciones públicas, privadas, trabajan en equipos de consultorías, trabajan en gerencias de hoteles, de 5 estrellas, 4 estrellas, dependerá del ámbito. Entonces, ese es un ámbito que incorpora el Plan de Estudios 2012. Y el pilar fundamental que incorpora nuestro plan de estudios, que lo tenemos acá, es que la carrera de turismo de la UMSA reconoce el nivel del grado terminal de la maestría. Esto quiere decir que nosotros tenemos incorporado una nueva visión de la parte operativa y de la parte ejecutiva con el nivel de liderazgo del profesional en turismo en organizaciones públicas y privadas que están orientadas a la formulación de políticas macro y micro, dependiendo del ámbito al cual se requiera ese profesional en turismo, ¿no? Podemos tener líderes de empresas organizacionales en el ámbito eminentemente económico. Ahí tenemos administradores, podemos tener formuladores de políticas, podemos tener proyectistas de proyectos, etcétera. Entonces, ahí incorporamos el nivel de la maestría. Precisamente... si me dejas concluir, para esto. Este nivel de maestría no es una maestría separada del nivel del pregrado, como suele darse en otras disciplinas, en otras carreras, que también nosotros tenemos, sino la maestría a la que me refiero es el grado terminal de la maestría, que es una continuidad del pregrado.
Vale decir que un estudiante de pregrado de la carrera de turismo no tiene nada más que hacer, es pagar la matrícula del posgrado, que también lo tenemos a costo diferenciado, y continuar los estudios de pregrado, pero obviamente sin que sea sustitutivo de la licenciatura. O sea, ese pregrado concluye con la licenciatura y con 1 año y medio de especialidad también va a poder acceder al título de la maestría. Sí, lo que quería es un poco introducir el tema de la respuesta de la universidad, de la carrera en particular, a las demandas del mercado laboral, ¿no es cierto? Es decir, el mercado laboral, el turismo por su característica, es un demandante de personal calificado en diversas especialidades. Se ha señalado bien desde la parte operativa, ¿no? O sea, necesitamos desde gente que esté en contacto directo con el turista, los guías, camareras, garzones, etcétera. Pero también está el nivel intermedio, ¿no? De los operadores, el nivel de los que preparan, formulan productos, paquetes turísticos, o los gestores de patrimonio natural o cultural. Y en el cargo ya también como decías bien, de liderazgo, de dirección, de conducción, organización, ¿no? Entonces ya en la parte puede ser en empresas de operación turística, de transporte, hotelería o en el propio sector público. Actualmente el sector público digamos, ha multiplicado las demandas porque dado, digamos, el carácter de la organización del Estado, donde tenemos el Estado central a nivel departamental, municipal y comunitario, con un grado de autonomía, pero también con muchas funciones a su cargo, es un demandante de profesionales. Entonces, quería más o menos entrar en ese detalle para precisar cuáles serían las respuestas que tiene la carrera de turismo a esos diferentes niveles. Pero nos gustaría ver el tema básicamente de qué entendemos por gestión del patrimonio cultural, porque hemos hablado varias veces, pero es bueno ahondar en este concepto para ver cuáles son los requerimientos y cuáles son las destrezas, cuáles son los conocimientos que el profesional puede desenvolver en este ámbito de la gestión del patrimonio cultural. Como muchas disciplinas y como decía Rodolfo, la labor de gestión turística del patrimonio es una labor en equipo, porque es muy amplio y muy complejo, ¿no? Una cosa es tener el patrimonio, por ejemplo en Bolivia, como hemos citado, hay patrimonios muchísimos, tanto materiales como inmateriales, pero nuestra debilidad está en el tema de la gestión. Entonces, la gestión del patrimonio cultural tiene dos vertientes. Por un lado, la gestión cultural y por otro lado, la gestión turística, que además, por supuesto, se tienen que juntar. Pero cuando un patrimonio podemos evaluar, como se jerarquiza en turismo, con el 5, digamos, el tope, es cuando cumple todos los indicadores de gestión cultural y de gestión turística. Entonces, por ejemplo, y esto tiene que ser una competencia especial, primero hay que conocer de cultura, pero la cultura es muy amplia, entonces ahí vienen las especialidades. Por ejemplo, un gestor se podrá especializar en folclore, otro en arquitectura, etc. Pero no es lo mismo un experto, un historiador de arte, que un gestor de cultura, porque además de conocer cultura, tiene que conocer de administración. Esta es la ecuación, ¿no?, de la gestión. Conocer cultura, o sea, conocer su producto, lo que va a promover, etc. Pero tiene que saber administrar, cosa que a veces a los de cultura nos falta, ¿no? Es decir, saber hacer un presupuesto, planificar, hacer un seguimiento, etc. Entonces, en gestión cultural, por ejemplo, las tareas fundamentales son registrar el bien, pero con todos sus detalles, no es simplemente un inventario, sino todo lo que se llama catalogación, que también se da en la gestión turística, la catalogación del atractivo, ¿no? Solo que a veces hay algunos indicadores ahí que varían, ¿no? Lo segundo es toda la tarea de puesta en valor, que también está en la gestión turística. En cultura es, por ejemplo, la conservación, la restauración, o sea, que el bien esté bien, que el turista cuando llegue a un lugar esté pues perfectamente en punto. Y ahora luego viene la investigación, la promoción, por ejemplo, en el caso del patrimonio inmaterial, asegurar la transmisión de generación en generación. Y hay varias otras tareas.
Y la principal de la gestión turística es la accesibilidad, a mi modo de ver, cómo podemos llegar a ese patrimonio. Entonces hay situaciones, por ejemplo, en el caso de Calamarca, que la gestión cultural está terminadita, restaurado, etcétera, pero no hay una accesibilidad de que el viajero diga, bueno, yo me voy a Calamarca mañana, ¿no? A pesar de que queda 50 kilómetros. Entonces, eso también está relacionado con el transporte, los caminos, los servicios, los hoteles, todo lo que en turismo llaman ya todos los indicadores para que esto sea un producto turístico. Entonces, nuestros estudiantes están preparados para realizar esta labor. Pero, como dijo Rodolfo, ya en la maestría ya vienen todos los temas de capacitación. Por ejemplo, están preparados para hacer una agencia, pero tienen que capacitarse en sistemas de los pasajes actualmente. Igual pasa en la gestión cultural, es decir, están preparados, conocen cultura, saben la relación con el turismo, son parte del ejército patrimonialista, pero tienen que hacer un curso de capacitación en catalogación, etcétera, etcétera. Se me ocurren un par de ejemplos para un poco respaldar todo lo que se ha mencionado. Hace un par de meses el Instituto, el Real Estado Mayor del Ejército nos pidió colaboración para organizar el Museo Histórico, ¿no? Y justamente con la docente de la materia se hizo un trabajo de museografía para aportar primero la catalogación, el registro de lo que teníamos y la presentación en turismo. Otro ejemplo es que varios municipios que han solicitado también la colaboración de la carrera para primero inventariar, registrar su patrimonio cultural. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para registrar? ¿Cómo hacemos para que esto realmente forme parte de nuestro acervo? Entonces, ahí han también participado los estudiantes en hacer el inventario del patrimonio turístico con las fichas adecuadas, fotografías, localización, etcétera. Y otro tercer ejemplo sería el que hace también unas semanas el Viceministerio de Turismo ha convocado a unas consultorías para organizar museos, hacer la museografía, qué sé yo, por ejemplo, de la ruta de doña Juana Zurduy de Padilla, que también ya significa un proyecto de no solamente catalogación, registro, inventariación, sino más bien la utilización y el aprovechamiento turístico. Es decir, en términos concretos, el profesional podría aportar sus conocimientos en organizar museos desde la óptica turística, en Tiwanaku, por ejemplo, en diseñar el circuito de visita. Claro. ¿Cuál debería ser el orden? ¿Cuál debería ser inclusive la forma de interpretación? Los manuales de información, los manuales que se le van a dar a los turistas e inclusive toda la parte ya operativa administrativa. Entonces, la gestión cultural realmente es muy, muy amplia y esto nos va a permitir que podamos, que este profesional pueda trabajar en diversos aspectos. De hecho, perdón, hay ahora en este momento mucha gente salida de la carrera y también de otras carreras de turismo, pero especialmente de que trabajan en museos. Exactamente. En precisamente vamos a hacer un pequeño corte y en la segunda parte vamos a seguir profundizando en el tema. Bienvenidos a una nueva entrega de Contacto UMSA, un programa dedicado a la Universidad Mayor de San Andrés con información actualizada. Acompáñenos. La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSA premió a los estudiantes ganadores de la primera Olimpiada Científica Estudiantil. Este certamen convocó a estudiantes de todos los niveles a participar de las pruebas y mostrar su preparación académica. Creo que esta Olimpiada es una Olimpiada muy exitosa, porque no solamente ha activado, ha hecho girar el motor en el plantel docente, sino también en el estudiantil. Hemos visto una participación de los docentes muy activa,
que, como podríamos decir, todos se han puesto la camiseta de la facultad. Los ganadores de la Olimpiada recibieron medallas y certificados de reconocimiento y participarán del 20º Congreso de Facultades de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas a realizarse en el departamento de Pando. Bueno, este proyecto se trata básicamente de incentivar a los estudiantes de la facultad para que puedan promoverse o autopromover, el estudio en cada uno de nosotros. Me he animado a participar. Mi idea era porque justamente se trata sobre ciencia. La verdad me interesa mucho ese tema y pues no me lo esperaba, la verdad, ganar y sobre todo el primer premio. He aprovechado todo lo que he aprendido en mi carrera y que tengo un buen conocimiento, tengo una buena base para poder desenvolverme en mi vida profesional. Me siento muy feliz porque soy la única de mi carrera de bioquímica, salí como primer lugar en bioquímica y junto con mis 2 compañeros de farmacia. Yo entré con el objetivo de retarme a mí misma, cuánto sé, cuánto me han enseñado mis docentes, que con amor año a año nos enseñan de manera práctica y teórica, y estoy muy feliz de obtener este puesto. La carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés realizó la tercera expoferia en tecnologías aplicadas a la contabilidad. Estudiantes de la carrera de Contaduría Pública expusieron trabajos de investigación para la aplicación de nuevas tecnologías en formación contable. Se trata de mostrar al público todos los trabajos que realizan los estudiantes. No, desde luego con un poco de ayuda mía para guiarles en la metodología. Sin embargo, ellos se encargan de hacer toda la investigación desde la formulación de los objetivos hasta las recomendaciones y las conclusiones. Los universitarios presentaron aplicaciones contables, virus informáticos, base de datos, historia de la informática, cotización de equipos, sistema de información, auditoría informática y prevención de hacker. Una auditoría, ¿qué hace? Hace verificar el trabajo que usted esté realizando. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos varios procesos de una auditoría, que es uno, tenemos que recopilar los datos, plantear el problema y sobre todo debemos de recopilar todos los datos que una empresa quiere satisfacer una verdadera necesidad. Los hackers buenos son aquellas personas que nos ayudan en el cotidiano vivir, por ejemplo, en la ayuda de descifrar códigos y todas las ramas de informática, por ejemplo, para los estados, para los ministerios, en sí, para todo sistema informático que tenga que ver con la colaboración y el almacenamiento de información. Bueno, mi nombre es Javier Vera, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública de tercer año. Queremos demostrar al público que nuestra carrera no solamente es práctica, no solamente el trabajo es en oficina, sino que podemos también usar programas, aplicaciones, podemos actualizarnos, podemos usar la tecnología al 100%. Este es un acto por demás realzante porque muchas veces el asunto académico no trasluce el asunto práctico. Si usted tiene alguna información relacionada con nuestra universidad, puede contactarnos al 244-5413 o al primer piso del monoblog central Estrategias Comunicacionales, y agradecer a Cristina Gaspar, que se encuentra entre la calle Colón y Mercado a media cuadra de la alcaldía. Esto fue ¡Contacto UMSA! Bien, antes del corte estábamos hablando justamente de todo lo que era la gestión del patrimonio cultural y estaba justamente por añadir algunos aspectos, Rodolfo. Hay un elemento ahí que hay que tomar muy en cuenta, José. Cuando hablamos del profesional en turismo, tiene una particularidad propia que diferencia a todos los demás profesionales. Cuando hablas de un abogado, por darte un ejemplo cualquiera, estás hablando de un abogado que se ha formado en leyes y al interior de su profesión va a tener diversas especialidades que van a estar siempre relacionados con su formación, con su tronco profesional. Puede ser derecho penal, civil, administrativo, constitucional, llámese lo que se llame. Pero su formación es exclusivamente en materia legal. Si hablas de un médico, va a sucederte lo mismo, ¿no? El médico general y luego la especialidad, todas están relacionadas con su formación profesional, ¿cierto?
En cambio, cuando hablamos de un licenciado, de un profesional en turismo, tenemos que tener que la formación que nosotros damos al interior de la carrera para este profesional, se le da una característica multidisciplinaria. Hay una interrelación intrínseca entre la disciplina técnica de lo que es el turismo con el impacto y la vinculación que genera de manera directa o indirecta con otras disciplinas. Entonces ese profesional de turismo, sin el ánimo de decirle que sea un todólogo, tiene que tener una visión mucho más amplia sobre otras disciplinas que se complementan directamente con su formación. No es que tenga que ser especialista en tal ámbito, no es que tenga que ser un técnico que conozca la técnica de, qué sé yo, de catalogar museos, ya sea por el estilo barroco, por el indigenista, cualquiera que sea. Ese es un campo totalmente especializado. Pero, ¿por qué esta visión? Porque el turismo, como actividad sola, no va a funcionar en ningún ámbito, ¿no? El turismo como tal tiene este complemento necesario técnico con otras disciplinas, la cultura, la sociología, la psicología inclusive, porque no nos olvidemos el principio del derecho al ocio, que ha dado lugar a grandes conquistas sociales. El concepto del derecho al ocio que tiene el individuo como derecho natural ha dado lugar, por ejemplo, a la conquista de las vacaciones pagadas, ¿no? Es consecuencia del turismo. Entonces, es un impacto general. De ahí que decimos que, volviendo al plan de estudios, es que este ámbito que va con lo que decía Fernando, el tema de la gestión, para poder medir resultados y entrar en el liderazgo de una organización multidisciplinaria, es que hemos implementado el tema de la maestría. Entonces, ahí es donde le damos al profesional del turismo la característica de ser interdisciplinario, y no es que maneje todo, pero sí en esa multidisciplinariedad sí puede especializarse en un ámbito concreto. Y eso lo estamos viendo cuando ya nosotros analizamos a nuestros profesionales en el mercado. Hacemos un seguimiento académico, bueno, ya no académico, un seguimiento laboral a nuestros profesionales. Estamos hablando del año 2000 a la fecha. Del año 2000 al 2015 hemos titulado aproximadamente 500 a 550 titulados. De este número de 550 hay una media que titulamos de 45 a 50 una media por año, y de los cuales tenemos trabajando en los tres ámbitos. Tenemos muchos profesionales en turismo que se han quedado como técnico superior y trabajan en el nivel operativo. Perdón que te corte, este tema es muy importante, el de las cifras de cuántos profesionales están trabajando, pero ya para terminar el tema cultural o para cerrar en realidad, me gustaría relacionarlo con el tema actual de la política del Estado plurinacional. Es primera vez que en la organización del Estado tenemos un Ministerio de Culturas y Turismo, ¿no es cierto? Sí, y entonces esto nos da una connotación de política estatal de relacionar precisamente estos dos ámbitos, las culturas y el turismo. Pero con grandes riesgos de contradicción. Lo que justamente quisiera ver es cuál sería, digamos, el rol de la academia en ese ámbito, cómo podríamos clarificar o cómo podríamos aportar precisamente a esta relación y tal vez a la contradicción que señala. Como hemos dicho a lo largo del programa, cultura y turismo son hermanos, pero también entre los hermanos hay diferencias, ¿no? Y yo creo que así como hay un Ministerio de Cultura, tiene que haber un Ministerio de Turismo. O sea, pero dentro de un área, ¿no? Porque a veces el miedo que hay es que cada ministerio comience a actuar por sí mismo. Tiene que estar unido, ¿no? Dentro de, digamos, de ministerios de área social, etc. Pero indudablemente creo que la coordinación es muy buena, pero a la vez, además, creo que hay una gran coincidencia, sobre todo en toda la actividad turística, que ya es hora de tener un ministerio, la jerarquía de un ministerio, ¿no? Y porque ahora, digamos, el ministro es formado en turismo y entonces cultura pierde un poquito la presencia en el gabinete. Y cuando el ministro era de cultura, el de turismo, el área de turismo perdía presencia, ¿no? Donde se deciden las grandes políticas. Y bueno, y las gobernaciones están cultura y turismo, ¿no? Yo soy de cultura y defiendo esta hermandad, pero turismo también es naturaleza. Es todo. Y es depende de cómo quieras ver. Ahora, el tema que decía José,
yo tengo esta percepción. Para mí, cultura y turismo son como dos rieles del tren, ¿no? Que van de manera paralela, que se necesitan uno del otro, pero jamás se van a juntar. Nunca va a haber un punto de encuentro en el que turismo y cultura estén juntos. ¿Por qué? Por un solo principio constitucional que hoy tenemos en este Estado, la característica esencial. Hasta 2006, en la anterior Constitución Política del Estado, la palabra turismo no existía en los 400 artículos que tenía la Constitución. El tema de turismo se manejaba solamente por analogía e interpretación jurídica. En cambio, hoy en día hay muchos artículos constitucionales que reconocen al turismo. Uno de ellos es el artículo 337, que reconoce al turismo como una actividad económica estratégica del modelo macroeconómico del Estado boliviano. Entonces, si hablamos de una actividad económica estratégica, entre comillas, estamos hablando de una actividad que requiere mucha inversión para su desarrollo, para su fomento, para su regulación, para el crecimiento del flujo turístico, etc. Y si tú no inviertes en esa actividad económica que es estratégica, además que todas las otras disciplinas tendrían que subirse a los objetivos comunes que la actividad turística tiene, porque si no el término de estratégica hubiera quedado un tanto flotando, ¿verdad? Lo que no sucede con la cultura. O sea, yo digo, cultura, tengamos o no tengamos turistas, el solo hecho de preservar la identidad nacional y preservar la custodia de la riqueza arqueológica, arquitectónica, humanística, monumental, etcétera, etcétera, el Estado boliviano va a tener que tener una política de identidad nacional que no requiere mucha inversión. Inversión seguro sí, pero para la custodia, para precautelar. Para la puesta en valor. Para la puesta en valor. Sí. Pero en cambio en turismo no solo es la puesta en valor. O sea, no solamente es la puesta en valor desde el punto de vista de la identidad nacional, del valor sociológico, sino también la puesta en valor económico. Permíteme un apunte. Así como turismo no es solo cultura, cultura no es solo turismo. Por eso tiene. Porque, por ejemplo, todo lo que es patrimonio está vinculado. Pero, por ejemplo, todo lo que es el fomento a la creación contemporánea, ¿no? A los grupos de teatro, también tienen muchas veces el turismo, porque, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Todo turista se va a ver una obra de teatro o en Nueva York, ¿no? Casi todo tiene relación. Pero las políticas culturales, digamos, claro, de fomento a la creatividad, no está tan ligada al turismo como el caso del patrimonio. Sin duda que este tema nos podría llevar a hacer mucho debate. Yo concluyo con esto, pero yo creo que la necesidad necesidad es lo que decía Fernando José, es de que las políticas turísticas tienen que responder con exclusividad a una visión de productividad de una política pública de Estado. Por tanto, tendría que tener un ministerio único de turismo. Y ahí sí... Insisto que este es un tema bastante delicado y claro, o sea... pueden haber muchas posiciones, pero sí es importante que haya, qué sé yo, políticas muy claras para ambos. Hace mucho tiempo era más o menos el turismo una especie de rival de la cultura. Recuerdo muy bien en el Perú, los arqueólogos, historiadores decían el turismo es depredador, ¿no es cierto? Es lo que destruye. Posteriormente se dieron cuenta que bien gestionado, por eso el tema de la gestión del patrimonio cultural es muy importante, bien gestionado, más bien el turismo era un gran aliado de la cultura, porque permitía valorizar por una parte y generar los recursos que intrínsecamente cultura no podría hacerlo. Ese debate se superó menos mal y luego ha venido el tema con la naturaleza. Igual los biólogos, etcétera, tenían un sentimiento, digamos, encontrado con el turismo, pero al final encuentran que hay muchos puntos de coincidencia. Precisamente este es el valor del turismo, de articular y de generar mayor valor. Que tiene mayores impactos en algunas áreas y menores impactos en otros. Exactamente. ¿Cierto? Y se dice, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el turismo mata al propio turismo. O sea, el turismo mata al propio turismo. ¿Cuándo? Cuando, desde lo que dice José, si hablamos de un turismo no planificado, va a tener un impacto negativo, sobre todo en el medio ambiente. Pero en el tema patrimonial, sin duda hay que hacer políticas comunes, ¿no? No hay que duplicar. Por ejemplo, la catalogación, porque requiere una inversión. Hay que catalogar juntos, solo que la ficha de turismo tiene, además, tiene variables, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar? ¿Cómo se puede poner? Claro, que ese tipo de servicios hay. Indudablemente eso es igual en el caso de puesta en valor. Pero lo que quisiera resaltar es que ahora en las declaraciones de patrimonio, cuando precisamente en la gestión,
uno tiene que probar cuál es su plan de manejo. Y en el plan de manejo están todas estas cosas de registro, etcétera, pero además el componente turístico. La propia UNESCO, si no, uno no prueba, dice, no, pero es que eso no puede servir solamente para orgullo o lujo, tiene que generar ingresos. Y la única manera que genere ingresos es el turismo. Muy bien, realmente es un, como decía, un tema de debate muy amplio, pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para remarcar precisamente el tema del aniversario de la carrera y entrar a las cifras que estabas mencionando de cómo están los profesionales, cómo están trabajando, qué logros ha tenido como carrera en la última gestión y qué proyecciones podemos esperar de aquí a los próximos años. Bien, sin dejar pasar aquello que me parece fundamental que manifestaba Fernando, la sustentabilidad, ¿no? O sea, no es suficiente colocarnos la casaca de la identidad nacional, del bolivianismo y no generar recursos económicos para, sobre todo hoy en día donde se realiza el turismo, que son las comunidades locales. En esa línea, nosotros les comentaba que hemos hecho un análisis de mercado, hemos hecho un seguimiento laboral a nuestros profesionales y tenemos aproximadamente de estos 500 y pico del año 2000 al 2015 titulados, tenemos un 30% que están trabajando como técnicos superiores, operativas, ¿no? En agencias de viajes, en operadoras, en guías de turismos clásicos, en áreas protegidas como guías de turismo. Hacen una serie de actividades, sobre todo laboral, entre la relación ciudad-campo. Un 40 al 45, 50% casi de estos titulados están en el nivel de licenciados, pero de ellos lamentablemente no todos están trabajando en instituciones públicas o privadas porque es muy reducido el espacio para el nivel ejecutivo en esas instancias. Entonces muchos de ellos algunos son propietarios de empresas privadas dedicadas a la investigación, a la consultoría, al apoyo literario y muchos que están en instituciones públicas y privadas. Y algunos ya están entrando ahora en el ámbito municipal, en los municipios, como el personal técnico de elaboración de los planes de desarrollo turístico, ¿no? Con esta visión que ya la habíamos señalado con bastante amplitud. En el tema del aniversario de la carrera, pues yo debo resaltar para alegría primero de los estudiantes de la carrera de turismo, del plantel docente. Tenemos un plantel docente que comparte conocimientos con bastante generosidad, un plantel docente muy interdisciplinario, tenemos abogados, tenemos economistas, administradores de empresa, licenciados en turismo, tenemos proyectistas de políticas, etc. Entonces, señalar que nosotros hemos tenido logros muy importantes, hitos históricos que han marcado la diferencia de esta carrera en relación a otras carreras del sistema universitario boliviano. Una de ellas es que el año 2013, con validez al 2018, hemos logrado acreditar a la carrera. La carrera de turismo tiene un reconocimiento de unidad académica acreditada, hay un reconocimiento internacional, y esta es una forma de responder a la sociedad, porque para darte una acreditación como unidad académica tienes tú que tener niveles de enseñanza y calidad en el nivel de excelencia, en el nivel de la profesionalidad. Entonces hay un reconocimiento de la sociedad para el licenciado en turismo. Y es un valor agregado que el profesional en turismo lleva en su currícula profesional, porque ser titulado de una unidad académica es diferente a ser de una carrera simple, ¿verdad? El otro hito importante que hemos tenido es justamente este plan de estudios. Plan de Estudios 2012 se llama así, que estamos entrando al mercado con el grado terminal de la maestría. Nuestros primeros maestrantes titulados van a salir en el segundo semestre de 2016 como consecuencia de este rediseño curricular que incorpora muchos valores éticos, valores morales, principios epistemológicos, filosóficos, políticos, económicos, culturales, etc. Entonces, no solo nos dedicamos a formar al profesional desde el punto de vista de su profesión, sino le incorporamos aquellos principios que hagan que sean mejores seres humanos, mejores personas. Porque siempre decimos, el protagonista principal de este profesional en turismo es el turista. Y es un ser humano que tiene sentimientos y resentimientos al que le tienes que
atender con la mayor hospitalidad, benevolencia posible. Entonces el tema humano es el que no hemos descartado. Otro hito importante, con esto concluiría, José, por razones de tiempo, es que también tenemos un instituto de investigaciones, posgrado e interacción social, cuya sigla es el IPIST, con 2 años de formación, con grandes resultados en beneficio de la colectividad universitaria y también de la sociedad, porque este instituto incorpora observatorios turísticos, donde se maneja una serie de información que contribuyen al estudiante y a la sociedad. Tenemos un instituto que, más allá de hacer investigación, junta lo que llamamos siempre, ¿no?, la ciencia y la tecnología al servicio de la interacción social con ciertos proyectos para la colectividad. Entonces son varios los hitos que podríamos lograr, pero entiendo el tiempo, José, y solamente yo sigo mi participación expresando mis sentimientos de felicidad y congratulación a la carrera de turismo, que este 27 de septiembre cumple 29 años de creación, 29 años al servicio de la colectividad, y aguardando que no solo quedemos con 29, sino de acá a mucho tiempo estemos festejando ya las primeras bodas de oro. En realidad, a todos los que se han mencionado, habría que nada más añadir que permanentemente los profesionales de la carrera de turismo y los estudiantes y egresados trabajan con municipios en pasantías, en entidades gubernamentales, Viceministerio de Turismo, Gobernación, etcétera, y realmente la labor ya se ha difundido muchísimo, ¿no? Ya por tiempo vamos a concluir con este programa, no sin antes también expresar desde el punto de vista del programa y a nivel personal la felicitación, las congratulaciones a todo el plantel docente, a todo el plantel administrativo y particularmente a los estudiantes de la carrera de turismo, porque este nuevo aniversario nos encuentre unidos y además con una proyección de realmente contribuir a la sociedad. Creemos que lo estamos haciendo con todo el compromiso que se requiere y ojalá tengamos muchísimos mayores logros a futuro. Muchísimas gracias, Fernando. Tal vez sí, las últimas palabras. Yo también me sumo a la felicitación. Además, tengo la felicidad de haber sido profe desde el primer año de la carrera y eso me da mucho orgullo. Muchísimas gracias. Entonces, hasta un próximo programa.